Hoy es el Día de la Industria Nacional y tenemos a una mujer muy valiente, talentosa. Fue ministra de Hacienda, la número 121, o sea, 121 ministros de Hacienda pasaron en todo el historial de la República del Paraguay. La economista, la doctora Lea Jiménez, fue la ministra número 121 como cabeza del ministerio importantísimo, el de Hacienda. La primer mujer, fue también la primera mujer en ocupar este puesto en la historia del país, la primera mujer. Así como hay una primera ministra allá en Gran Bretaña, Liz Truss, y que es la tercera en el historial en cuanto a las mujeres que llegaron a ese sitial tan importante. Y aquí Lea Jiménez fue la primer ministra de Hacienda en toda la historia del Paraguay. Pasaron 121 ministros de Hacienda. Y ella vino de Ciudad del Este ahora. Se levantó temprano, vino de Ciudad del Este. ¿Cómo te va, Lea? ¿Cómo estás? Buenos días, Bruno. Un gusto estar acá contigo, con toda la audiencia. Bueno, estamos celebrando de alguna manera todos el Día Nacional de la Industria Nacional. Sí. Y bueno, muy contenta de estar acá. Como mencionaste, estuve recorriendo Alto Paraná realmente y la parte final fue Ciudad del Este, entonces regresé esta madrugada de allá. Y bueno, la verdad que en este proceso que estoy atravesando de lo que es este proceso electoral, ¿verdad? Yo soy candidata a senadora. Estoy recorriendo el país y viendo la situación desde diversos ángulos, ¿verdad? Y en esta ocasión me tocó la oportunidad de recorrer las industrias maquiladoras. Estuve visitando y bueno, hay que decir que dentro de todas las adversidades les está yendo bastante bien. Recordarás vos que en la época del presidente Cartes, justamente hay que reconocer, fue el ministro Gustavo Leite el que dio un impulso importante a este sector de la industria de las maquilas. Fue el propulsor de muchas cosas ahí. Fue el propulsor realmente, hay que darle el crédito. Y él fue, ya creo que en el 2013, él trajo la primera industria de autopartes, THN. Y detrás de THN, cuando se anima a THN, o sea, traer a la primera, a veces el desafío más grande. Industrias. Vinieron otras, Sumidenso, Yasaki, Leoni, varias que se empezaron a posicionar en nuestro territorio. Y realmente fue un proceso, sí, liderado muchas veces por el ministro Leite, pero también un trabajo en equipo importante que se hizo desde el gobierno para atraer estas inversiones que generaron mucho empleo en Paraguay. Y decime una cosa, Lea. Viniste de Ciudad del Este. ¿Son cuántas horas? ¿4 horas? Son 4 horas, 4 horitas y alguito más. Y antes se tardaba más. Antes se tardaba más. ¿Cómo están nuestras rutas? A ver, vamos a hacer una evaluación a través de alguien que fue ministra de Hacienda, que tiene que no solamente entregar el dinero, sino tiene que también controlar qué se hace de ese dinero. Llegado el momento, acá la doctora fue la que hacía ese trabajo, digamos. Y ahora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Porque se menta mucho, se habla mucho acerca de las rutas que hace este gobierno. ¿Realmente son rutas buenas? ¿Estamos en condiciones, digamos, de decir que nuestras rutas tienen la misma calidad que aquellas de Brasil o de Argentina? Mira, realmente estamos lejos, ¿verdad? Yo creo que la ruta 2 que nos lleva a Alto Paraná está bien. Esa ya fue una ruta del gobierno anterior que tal vez se concluyó en este gobierno, pero realmente la calidad de las rutas, cuando entras en Alto Paraná, cuando te vas hacia Minga Guazú, ahí están desesperados por caminos, por rutas. Donde te vayas, la gente te habla realmente de lo más básico que es la ruta. Ni siquiera hablamos de grandes obras de infraestructura, estamos hablando de caminos que permitan a la gente moverse, ir al hospital, ir a la escuela, sacar sus productos, ¿verdad? Es una cuestión muy básica todavía. Sí, yo escucho mucho que se jactan de la infraestructura
vial, pero realmente deja mucho que desear. Porque Estuve vos viajando viniste, Alto Paraná, claro. Además de la ruta esta 2, realmente falta mucho. Alto Paraná es un departamento inmenso. Grande, sí. Muchos hablan de que era un pulmón de la economía paraguaya, hoy es un gigante dormido, decían muchos, repetían esa frase, y realmente con mucha pena. Hay mucha desesperación en Alto Paraná. Mucha desesperación en la parte comercial, pero también en la parte industrial. Yo quería mencionar también que en las conversaciones que tuve la oportunidad, no voy a decir quiénes, pero esto fue a lo largo y ancho de las reuniones que mantuve, se hablaba mucho de un abandono de Estado a lo que es ese proceso de industrialización que se empezó a dar en Alto Paraná. Sí. Realmente ausencia, ellos muchas veces tienen que venir, perder horas, meses, días, para hacer trámites en Asunción. Y eso no puede ser a esta altura del partido, ¿verdad? Pero como si allá es Ciudad del Este, es una gran urbe aparentemente. ¿Por qué no se hace ahí todo? Es una gran urbe. El proceso, de alguna manera, ese proceso de descentralización no se avanzó más, no se hizo nada al respecto de dar esas facilidades que sí se prometieron a estas industrias. Finalmente esos son procesos a los cuales hay que dar continuidad. Realmente no se hizo absolutamente nada y no se acompañó. Yo quiero contarte una estadística que es real, más allá de hablar de grandes discursos, hay que mirar las estadísticas, que es lo más sencillo para ver cuál es la realidad. Lo más franco. Y hablar también con la gente, aterrizar un poco en el planeta Tierra y hablar con las industrias, con las personas, con los trabajadores, con los comerciantes, para ver qué está pasando. Y una estadística es, después de que llegan estas industrias que mencionaba al inicio, estas maquiladoras, se empieza a dar un punto de inflexión tremendo, y anualmente durante el gobierno del presidente Cartes, podemos decir 2015, 16, 17, el crecimiento de las maquilas era más o menos de 40% interanual. Eso es enorme, 40% en promedio interanual. 2019, 2020 el crecimiento fue cero. No hubo crecimiento de las maquilas. Y por otro lado... ¿Y por qué cero? ¿Por qué cero? Y cero porque, mira, el gobierno seguramente va a querer culpar a factores externos y todo lo demás. Por todo esto de la pandemia, eso puede ser. La realidad es que el crecimiento fue cero. Ese es el hecho y lo concreto. Ahora, sí vinieron industrias, por ejemplo, en Concepción, eran, digamos, trabajos y negociaciones que se estaban dando, acuerdos a los que se llegan, y bueno, empiezan a aterrizar estas industrias, algunas de inversión nacional, como la SECON, que es un gigante impresionante. Estuve visitando también la fábrica. Allá en el norte. Impresionante lo que se hizo ahí. El norte de la región oriental. En el norte, en Concepción. Después tenés Paracel, que es una inversión de $8.000 millones. Dicen, va a ser gigante. No solamente va a tocar Concepción, va a tocar también San Pedro, Caguazú, Canindeyú, todos esos departamentos. Y la parte vial tiene que estar a la altura de esos emprendimientos. Totalmente, pero ¿y cómo están nuestras rutas? Te quería mencionar que al entrar a Concepción, la ruta es un desastre. Realmente es un desastre. La ruta Traschaco, que es la que es más corta, la que acorta la distancia, en ese tramo no existe, ¿verdad? Y lo mismo cuando estuvimos visitando San Pedro, ahí fue una visita un poco más corta, pero realmente era terrorífico aterrizar en San Pedro y ir por la ruta que no existe prácticamente. O sea, ahí es esa frase que decían, un pedazo de ruta en mi bache. Eso se hace realidad ahí. O sea, es un peligro mortal. Nos comentaban que cada tanto ahí la gente, los automóviles vuelcan todo el tiempo. ¿Y el aeropuerto la normalidad? Ahí, ¿ese aeropuerto de Pedro Juan Caballero es o dónde es? Yo no aterricé, estábamos más en la zona de Itaquiri, creo que se llama. ¿Pero hay un aeropuerto ahí como la gente? No, la verdad que hay un aeropuerto en el departamento de San Pedro, pero ahí donde aterrizamos en un aeropuerto. No es un aeropuerto, de Pasto. Es Pasto. Pasto. Pero lo que más preocupa es esa falta de rutas realmente, de salidas. Y además de eso, más allá de la industria, más allá del comercio que está pagado en nuestras ciudades fronterizas, hay una demanda real de la gente de socorro, ¿verdad? Porque realmente casi lloraban. Bueno, se perdieron muchos empleos, están hablando de más de 30.000 empleos perdidos. Pero vamos a rebobinar la película. Vos sos una chica demasiado inteligente y preparada. Además está decir, fuiste ministra de Hacienda, o sea que tuviste
una visión general del país en su momento, y habrás tenido antes y después también, hasta ahora, por supuesto. El punto de inflexión de nuestra historia reciente en política, 1989, ¿qué se hizo en 33 años en materia de ruta? ¿Por qué se dejó estar todo este sistema vial, que es fundamental para un país que tiene que desarrollarse, crecer, tener industrias, de fortalecer a la gente que está fuera de los núcleos urbanos? Sí. A tu criterio, ¿por qué se pasó por eso? ¿Por qué no se actuó como se debía? Como se debería, mejor dicho. Yo creo que ese proceso para nosotros fue tremendamente desafiante. Tal vez no estábamos totalmente listos, ni institucionalmente, ni desde el punto de vista de la visión al respecto del país que queríamos en ese entonces, ¿verdad? Pasaron muchas cosas. Creo que un gran logro fue revisar la Constitución Nacional, pero después la democracia y la capacidad institucional no se genera de manera espontánea, ¿verdad? Eso se construye. Y nosotros realmente tuvimos una falta de visión, no invertimos lo suficiente y sí se manejaron mal las finanzas, lo que nos lleva en el 2002, 2003 más o menos a lo que era este default selectivo, donde tuvimos que llegar a un acuerdo fuerte con el fondo para poder estabilizar la situación macroeconómica, tanto la fiscal como la monetaria, ¿verdad? Tuvimos crisis financieras, o sea, procesos fuertes que se dan como resultado de ese proceso de transformación económica a partir, ¿verdad?, de que se termina el periodo de la era Stroessner, ¿verdad? Sí. Y ahí yo creo que cuando de repente empezamos a entender, 2002, 2003, 2004, todo ese periodo más o menos de 12 a 15 años, se hizo muy poco en términos de inversión. Vos mirás las cuentas fiscales, los números que no mienten, y nos hablan de prácticamente inversión nula. Invertíamos demasiado poco y un país en desarrollo no puede darse el lujo de no invertir. ¿Y en qué se invertía? ¿En qué se invertía? Se invertía en cosas demasiado básicas, ¿verdad? Y de hecho nos jactábamos en un periodo de que ahorrábamos, el Estado ahorraba, teníamos un superávit y se hablaba de un ahorro fiscal. Pero un país que se necesita desarrollarse, que necesita infraestructura básica, no estamos hablando de canchas de fútbol, ¿verdad? Estamos hablando de infraestructura básica como caminos, rutas, hospitales, ¿verdad? Y puentes. Entonces, eso se dejó mucho tiempo. A partir de la época del presidente Carter es que empezamos a hacer inversión fuerte. Y se empieza a cambiar esa foto, ¿verdad? Y yo esto lo digo no solamente por ser del equipo, esa es una realidad que se ve reflejada tanto en las cuentas fiscales, y fue uno de los motivos. Yo había salido en 1999 de Paraguay, me fui a estudiar y toda la historia mía fuera, miraba Paraguay y no pasaba nada. Y volviste y cuando volví, yo volvía todos los años, ¿verdad? Pero cuando decidí regresar con mi familia ya después de muchos años, fue porque era la primera vez en la historia, 2015, que uno veía infraestructura que empezaba a cobrar vida en nuestro país. Vos empezabas a ver noticias sobre eso. Y eso es, esperamos mucho tiempo para llegar a ese punto, ¿verdad? Y en este momento creo que tenemos que seguir apuntalando eso. La calidad de la inversión es muy importante, no es solamente invertir por invertir, ¿verdad? Tenemos que saber priorizar, saber qué invertir, cómo invertir y fiscalizar, ¿verdad?, lo que se invierte. Fiscalizar, porque también han habido muchas inversiones fantasmas, ¿verdad? Mucho dinero desperdiciado. No es que sobra el dinero, pero si la obra vale la pena, el dinero es la parte fácil. Decime, Lea, ¿se maneja mal o se manejan mal nuestros recursos financieros de inversión? Yo creo que hay mucho espacio para mejorar. Por ejemplo, estas obras de infraestructura de las cuales se jacta el gobierno actual, el que más caminos hizo. Sí, hicieron muchos caminos, pero muchos de esos caminos en 1 año, 2 años van a estar totalmente destruidos. Y estas ¿Por qué van a estar destruidos? No vinieron con el mantenimiento. O sea, la mejor práctica nos habla de que en la construcción y ese contrato, ¿verdad?, que se firma con las empresas constructoras tiene
tiene que venir acompañado también del mantenimiento. Por supuesto, el mantenimiento tiene un costo, pero ese costo hay que tomarlo en cuenta porque hay que ser realistas. ¿Cuánto crees que dure tu infraestructura? Estás haciendo un esfuerzo extraordinario, pero para mantener esa infraestructura necesitas invertir regularmente en el mantenimiento. Eso, por ejemplo, se dejó de lado en muchas de estas obras de las cuales hoy se enorgullece el gobierno, y eso nos va a cobrar, nos va a pasar la factura en 1 o 2 años. Vamos a empezar a ver todo eso que empieza a descomponerse otra vez, y esa es la triste realidad de la obra de infraestructura mal hecha. Nosotros tenemos que entender que las obras tienen que ser sostenibles en el tiempo. También el manejo de las cosas que se hacen tiene que ser más transparente, ¿verdad? Se habla más o menos un 30% del dinero que va a la infraestructura que se pierde por, vamos a decir, bueno, vamos a llamarlo como es corrupción finalmente, ¿verdad? Entonces muchas veces estos problemas se dan posterior a la firma de un contrato, porque a veces los ojos están puestos en esos largos procesos licitatorios, están puestos antes de la firma del contrato. Entonces todos estamos mirando qué pasa, se firma el contrato, nos olvidamos todo, pasamos al siguiente proyecto. Claro. Pero es ahí que empiezan a hacerse los arreglos, las enmiendas de contrato, ¿verdad? Sí. Y todo eso termina siempre siendo, no es para decrecer el costo. Las famosas adendas. Entonces, totalmente. Bueno, decime, vos estás en campaña, querés llegar a ubicarte en uno de los curules ahí de la Cámara Alta, senadora Lea Jiménez, que seguramente te va a acompañar la suerte. La lista sería 1, ¿verdad? Bueno, en este momento es lista 2. Lista 2. 22 es mi número. 22. Yo estoy en la pantalla, voy a estar en el centro mismo, el número 22. 22. Sí, 22. Como los patitos. Como los patitos, 22. Sí, doble 2. Bueno, decime, ¿y qué pasa si te vuelven a llamar, queremos que seas la ministra de Hacienda? ¿Qué haces ahí? Porque ese es un cargo muy importante y necesario. Que alguien con tu talento, con tu honorabilidad, con tu formación y con todas las cosas que, digamos, te adornan como persona, como profesional, necesitamos una persona así, proba en un lugar tan importante. ¿Aceptarías si alguien te dice eso? Y yo creo que de alguna manera como equipo tomamos una decisión, ¿verdad?, al respecto de dónde podría yo aportar de manera importante en este contexto, ¿verdad? Yo creo que lo de ministra de Hacienda, bueno, me enorgullece mucho lo que estás diciendo. Muchas gracias, un honor. Hay otras personas también en el equipo que pueden cumplir esa misma función con la misma integridad y seguramente mayor idoneidad incluso. Sin embargo, yo creo que hoy tenemos muchos desafíos más allá de las finanzas. Las finanzas son importantes, pero también tenemos desafíos, y la pata más corta de Paraguay es realmente en la parte social, digo yo, pero no programas sociales, sino educación, salud, seguridad social, el sistema previsional. Hay muchos otros aspectos donde yo considero puedo aportar mucho en esos procesos y en esos trabajos y discusiones que tienen que darse en el marco de abordar cambios importantes para poder avanzar en estas dimensiones claves para el desarrollo del país, ¿verdad? ¿Qué pasa si te dicen ¿por qué no manejas el IPS como primera mujer que maneje el IPS? ¿Te gustaría? Y el IPS vos funcionás con una posibilidad a través de los estudios que se hagan, que se tengan que hacer con el Ministerio de Salud, porque yo creo que el Ministerio de Salud tiene que fusionarse con el mundo del IPS. No pueden correr por cuerdas separadas ambas instituciones que bregan supuestamente por un objetivo, que es cuidar de la salud del paraguayo. Sí. ¿Te gustaría también, aceptarías si alguien te dice manejar el IPS, reorganizar el IPS y toda la función de salud en Paraguay? ¿Estarías dispuesta para eso? Yo estaría dispuesta desde donde me toque en el contexto que nos vamos a encontrar a futuro, no sabemos, ¿verdad? Yo creo que en esta parte del proceso yo me presento como senadora, porque considero que puedo aportar mucho desde ahí. Por supuesto. Un desafío grande del Congreso es la falta de discusiones un poco más profundas, y cuando hablamos de cuestiones realmente donde tenemos que tener cierto
cierto conocimiento y especialización, o por lo menos saber a dónde acudir en ausencia de ese conocimiento, ¿verdad? Yo creo que va a ser muy importante en esta parte de nuestro proceso de desarrollo estar de ese lado. Ahora, si a mí me plantearan en un momento X esa posibilidad de trabajar en el IPS, estoy segura que lo que voy a hacer es poner todo mi empeño, mi cariño y dedicación y conocimiento, porque algo en lo que de alguna manera gané conocimiento en el doctorado, porque si vas a creer que en el doctorado mi universidad se especializaba justamente en la economía de la salud, ¿verdad? La economía de la salud es justamente la gestión de la salud y más que nada la salud pública, ¿verdad? Sería brillante tú actuar ahí. Gracias, pero realmente en este momento yo estoy muy enfocada en entrar en el Senado, llegar al Senado, bueno, poder aportar desde ahí y ser realmente de alguna manera vocera de los paraguayos, pero también vocera del Poder Ejecutivo, trabajando conjuntamente en los proyectos que necesita el país. Yo creo que ese trabajo conjunto, no solo del Ejecutivo y del Legislativo, sino también incluso del Poder Judicial, que es fundamental. En equipo tiene que darse. El Poder Judicial tiene que tener toda una transformación. Pero así como hablábamos de que las rutas tienen que ser bien hechas, todo tiene que ser bien hecho, ¿verdad? De donde se parta. El Senado, supongamos que vos llegues ahí, pero el Senado también tiene que ser recauchutado como institución orgánica y como el colegiado que es Lea Jiménez, porque ahí parece parece un sainete a veces nuestro Senado o nuestro Congreso en general, ¿verdad? Parece que se escatima con la misma concentración, porque hay que concentrarse para pensar en un país para adelante, no estar peleándose o sacándose los trapos al sol. Hoy lastimosamente ahí, la pelea es quién es más corrupto. Claro. Más corrupto, él es más corrupto. ¿Cómo se puede transformar eso? Porque eso es lo que a vos te va a tocar hacer también. Sí. No solamente estar ahí, tener mucha capacidad, fabuloso, ¿verdad? Y sabemos de tu capacidad y de tu honorabilidad, ya dije. Pero ¿cómo se transforma ese Senado? Porque el Senado, su nombre Senado suena tan grande, ¿verdad? Pero parece que no actúan así. La verdad es que las instituciones las construyen las personas que pasan por esas instituciones, ¿verdad? Entonces por eso es importante elevar la vara en estos lugares, en estos espacios donde nos hace falta. Yo creo que hay personas valiosas dentro del Congreso, pero tenemos que ser cada vez más allá adentro. Y creo que es importante también entender, en este momento el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo siempre fue de alguna manera la vara de el sector más ordenado, ¿verdad? El Poder Ejecutivo empezó con el tema de la transparencia, las instituciones que se iban fortaleciendo. De alguna manera era de los tres poderes el que más esperanza nos daba. Porque era también el sector donde el presidente de la República en general tuvo más capacidad de influenciar, ¿verdad? Con políticas de Estado, cuando se dieron estas. Pero no hay ahora, no hay esas políticas, no existen. Exacto, hoy el Poder Ejecutivo, la vara está muy baja, realmente un gran desorden. Se habla de por ejemplo, el presidente de la República habló muchas veces que yo le dejo a mi equipo que cada uno haga lo que quiera, más o menos, y así no funciona. Una torre de Babel. Una torre de Babel, cada uno habla de su tema, no se hablan entre sí, no hay una visión conjunta. Eso es tremendamente peligroso para un país con el modelo de gobernanza que tenemos nosotros, ¿verdad? Yo creo que esa vara hay que elevar y eso va a ser útil también para el Congreso, pero dentro del Congreso, como decía antes, los liderazgos que emergen hacen la diferencia. Pueden ser liderazgos buenos, pueden ser malos, pero son finalmente los que van marcando la hoja de ruta en estos ámbitos de toma de decisiones. Entonces, por eso consideramos en el momento de desarrollo institucional, en el momento del avance de nuestra democracia y el momento económico en el que estamos, va a ser importante tener a personas, digamos, del lado del Congreso que puedan trabajar e impulsar los cambios que se necesitan en el país. Lea, te voy a hacer una consulta que te la tengo que hacer y que está en boca de todos. Estados Unidos tuvo una injerencia en Paraguay con esa decisión de Washington respecto a estos señores que los sindicaron como
que no estaban aptos para ingresar a su territorio, etcétera, etcétera, pero fue como que cayera una bomba o 2 bombas acá o 3, porque también el Estado también no tiene nada que ver, pero el estado de salud de Fernando Lugo también forma parte de toda esa inestabilidad que tenemos encima nosotros en general como ciudadanos. ¿Cuál es tu visión de esa injerencia de Estados Unidos? ¿Y cómo vos lo ves a Horacio Cartes ahora? Sí. A ver, yo creo que hay que separar, ¿verdad? Hay una foto que se mezcla acá, ¿verdad? Yo creo que Estados Unidos tiene todo el derecho del mundo, un país más que soberano para tomar decisiones al respecto de quienes entran o dejan de entrar en ese país. Esa es una decisión soberana de ellos. Sí. Y por supuesto nosotros la respetamos y la hemos respetado siempre. Otra cosa es que nosotros hemos sido también aliados de Estados Unidos toda la vida. Yo misma viví en Estados Unidos 20 años, o sea, yo tengo muchísimo cariño a ese país y un respeto inmenso hacia la institucionalidad de ese país, que siempre ha sido un ejemplo para los países latinoamericanos en muchas dimensiones, a pesar de que todos cometen errores, ¿verdad? Ahora, es otra cosa presentarse con una cosa es hablar de lo que uno hace en su país, la decisión que toma respecto de su país, y otra cosa es presentarse en una conferencia de prensa, llamar a los medios de prensa locales y hacer anuncios sin tener realmente una fundamentación. Ese anuncio en el que hablan de persona X es significativamente corrupta, yo la interpreto como un juicio que se realiza previo al debido proceso. Claro, a Entonces, eso voy. Eso para mí no está bien. No está bien ni aquí, tampoco estuvo bien en El Salvador, no está bien en otros países donde se hizo lo mismo. Yo creo que Estados Unidos tiene todo el derecho del mundo de pedir, si hay un juicio, si hay, digamos, evidencia para llevar abrir una causa y después llevarla a juicio. Eso es el debido proceso, debe darse. Y todas las personas, nadie está ajeno a eso, ¿verdad? Todos tenemos que rendir cuenta a la justicia, ya sea local o internacional, si es que así lo ameritan las evidencias, ¿verdad? Sin embargo, venir a tirar una bomba mediática, que eso es lo que yo considero fue este anuncio con un llamado de prensa, eso nunca vimos. Yo no recuerdo si vos, yo Bruno, tampoco, por supuesto. Recordás algo de esta manera. No, Incluso no. El primer significativamente corrupto, el primer anuncio, no se hizo de esta manera. Recordarás que hubo un significativamente corrupto local anteriormente. Sí. Entonces el general Lino Oviedo. No, fue hace más reciente. Bueno, pero a Lino Oviedo también le hicieron a Lino Oviedo también le hicieron, pero no tan así, digamos, pero le manejaron. De esta manera, ¿verdad? Siempre se maneja de manera muy institucional porque se entiende el peso de la palabra de un gigante y de un aliado que es Estados Unidos, como le dicen a veces, Big Daddy. Sí, Big Daddy. Pero la Cancillería tampoco estaba al tanto de la historia. Por supuesto, es una institución política, ¿verdad? Finalmente, sí, bueno, pero ellos aprovecharon eso de manera oportunista en un proceso electoral. Después le vinieron a cobrar, más tarde, no sé si le vinieron a cobrar a ellos o a parte de su equipo, ya es otra historia, ¿verdad? Pero creo que esta persona que está al frente de la Cancillería va a pasar en la historia como una persona cobarde que no supo defender nuestra soberanía. Claro, porque no importa la circunstancia, hay que manejar esto de manera objetiva y decir, nosotros acá... Yo soy el Blinken de Paraguay. Así mismo. Y eso no actuó en consecuencia. Esta persona se achicó completamente, se hicieron los tontos, y creo que la historia les va a recordar de esa manera. Decime, ¿afectó eso a la organización y afecta a la organización de Honor Colorado, lo que pasó políticamente desde Washington? Yo creo que de ninguna manera. Yo creo que el equipo está más unido que nunca. Las personas, de hecho, las personas que hacen parte del equipo, como cuando vamos a las reuniones que se realizan, yo veo una euforia inmensa, un amor inmenso que le tienen al presidente Cartes. Él es una persona a quien la gente reconoce realmente todo lo que él ha hecho. Y no lo digo yo, esto se ve en cada oportunidad que tenemos. Vamos a
las seccionales o estos eventos multitudinarios. Sí. Yo creo que yo no recuerdo a nadie que haya sido capaz de reunir a tantas personas, y es el presidente Cartes y también todo el movimiento que está generando, creo yo, mucha expectativa positiva, mucha esperanza también. Eso es lo que yo escucho por todos lados. Esperanza de que regrese ese equipo de trabajo y que las cosas vuelvan a estar mucho mejor de lo que están hoy. ¿Y están en condiciones ustedes de llegar a abril del 2023 fortalecidos? Totalmente. Para desplegar con experiencia ya tenida lo que quieren hacer y necesita el país? Yo creo que eso va a ser fundamental. Acá estoy tratando de ser lo más objetiva posible. Es imposible pensar que un equipo de personas que no tienen clara la foto, la película de dónde está el norte, hacia dónde tenemos que ir como país, qué vamos a hacer de manera inmediata, cómo lo vamos a hacer y quiénes son las personas que lo van a implementar. Son 3 cosas que hay que definir ahí, ¿verdad? ¿Qué, cómo y quién? ¿Sí? Eso es demasiado importante. Uno no puede venir a improvisar. A mí me preocupa mucho porque escucho del otro lado de algunos equipos de trabajo que dicen: primero tenemos que ganar, nos unimos para ganar y después vamos a decidir cuál es la hoja de ruta. Y yo me agarro Dios santo, o sea, eso debe de ser al revés. El peor mensaje que se puede enviar. Yo creo que lo que hay que mostrar es realmente claridad, seriedad, conocimiento, idoneidad, integridad, patriotismo. Esas características tienen que estar en el equipo de trabajo, y realmente se necesitan medidas inmediatas para reactivar la economía y medidas bien realizadas para empezar a trabajar en los otros aspectos. La última consulta, digamos, llegado el momento, ustedes en el poder, ¿cuál va a ser ese cambio? Porque ustedes tienen que pensar en un cambio también para la ciudadanía en general, ¿verdad? ¿Cuál sería ese cambio al que apuntarían ustedes, cada uno en lo suyo, digamos, ese gran equipo del que mencionas, que me parece que respeto y se sabe de sus cualidades y condiciones, pero ¿cuáles son esos cambios que se darían en un Paraguay que arrancaría en el 2023, digamos, oficialmente en agosto del 2023? Pero a partir de abril, ¿cómo se encararía lo de el cambio que la gente está anhelando? Porque la gente quiere un cambio acá, Lea. Yo creo que principalmente es un cambio de modelo de gestión. Y es un cambio de modelo de gestión probado. Es decir, durante ese gobierno que de alguna manera... un gobierno que trajo personas muy idóneas, pero personas que no eran parte necesariamente del Estado. Hubo un proceso de aprendizaje en ese periodo muy importante. Y otra vez hoy estamos reuniendo a miembros de ese equipo. Nosotros tenemos gente conocedora del sector público, gente que conoce también. Nosotros no abandonamos totalmente en ese periodo ese modelo de repartija del Estado, que es el modelo que hoy otra vez adoptó el gobierno actual. ¿Y a qué me refiero con modelo de repartija? Justamente ese concepto de este ministerio es tuyo y este es tuyo, claro, y este es tuyo, y cada uno tiene su ministerio. La famosa Torre de Babel, pues. Y van saqueando estas instituciones porque son como algunas mini feudos. Esos modelos no funcionan. Y las instituciones no pueden ser silos. El trabajo tiene que darse en trabajo en equipo, visión conjunta. Creo que la vez pasada hablamos un poco de la cuestión de seguridad, por ejemplo, que es un tema que nos compete mucho. Nos compete y nos preocupa a todos. Y las instituciones no pueden trabajar de manera independiente como silos, ¿verdad? Las instituciones tienen que tener un plan de acción conjunta, objetivos comunes y todas empujar hacia esos objetivos. Y en la cuestión de seguridad, tenemos que hablar de una política de Estado de combate a la criminalidad, por ejemplo, donde no solo la policía es responsable de la seguridad. Acá está la policía, la fiscalía, los militares, cada uno con su responsabilidad, pero todos contribuyendo a objetivos comunes y trabajando en equipo de manera interinstitucional. Eso es lo que se necesita hacer en seguridad y en otros ámbitos, como cuando hablamos, por ejemplo, del capital humano, ¿verdad? El capital humano es demasiado importante. El capital humano, parte clave, de insumo clave de esa construcción es la educación y, por supuesto, la salud, y en el caso de los niños, la nutrición. Pero la salud y la educación
y principalmente la educación, no trabajan solos. Tenemos que tener una visión integrada respecto de cómo abordar y cómo seguir elevando nuestro capital humano, que es una barrera importante también para salir adelante. Imagínate, Bruno, que en el mercado laboral paraguayo, el 46% de los que hoy hacen parte del mercado laboral tienen hasta 6º grado o menos. Entonces es demasiado difícil para esas personas encontrar empleos de calidad con ese acumulado de capital humano. El Estado tiene la obligación más allá de dar programas sociales, realmente encargarse de entregar a estas personas capacitación, ayudarle a desarrollar habilidades que les permitan a ellos de alguna manera poder acceder a mejores empleos, ¿verdad? Entonces hay mucho trabajo por hacer y esa visión conjunta, integral de los desafíos y no solamente por partes es demasiado importante. Entonces un modelo diferente de trabajo. Y por supuesto todos abrazamos la transparencia, que es algo que se instaló en el país increíblemente recién en el 2014-2015 cuando se aprobaban estas leyes de transparencia. Eso tenemos que seguir trabajando y seguir profundizando esa herramienta importante de relacionamiento con la ciudadanía. Bueno, Lea, te agradecemos, pero yo apuntalaría 2 cosas: fiscalización y control. Totalmente. No es entregar nomás la plata a municipalidades, gobernaciones, etcétera, etcétera, y que hagan estos señores, el que esté ahí, lo que quieran con ese dinero. Totalmente. ¿Quién controla eso? ¿Quién fiscaliza? ¿Dónde está el resultado? El resultado, sí. Porque eso es lo que hay que perseguir. Y muchas veces, resultado. Totalmente de acuerdo. Y muchas veces la fiscalización se convierte otra vez en el espacio de la coima, porque esos que van a fiscalizar finalmente son los intermediarios, digamos. Entonces yo creo que también va a ser importante la adopción de tecnologías que hoy existen, que hoy son baratas relativamente. Tenemos que aprovechar eso realmente para poder dar un salto cualitativo en lo que son esos procesos de control. Muchísimas gracias. Lea Jiménez aspira a ser senadora por Honor Colorado en abril del 2023. Una persona muy preparada, economista, paraguaya, una mujer que estudió afuera, tiene una familia muy bien formada y llegó a ser la primera ministra mujer en el Ministerio de Hacienda. O sea que todo un logro y un descubrimiento al mismo tiempo, y Dios quiera que eso que te dije yo, que nació así nomás espontáneamente, también se concrete. Está bien, yo te deseo lo mejor en el Senado, pero ¿qué pasa si te llaman para Hacienda o qué pasa si te llaman para liderar el IPS y se fusiona con todo lo que tenga que ver con la salud ahí, el Ministerio de Salud también, porque hay que arreglar todo eso, porque salud y educación son las piedras angulares fundamentales de la transformación nuestra, y también la seguridad. Yo creo que por ahí viene la mano. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora te vas a descansar un ratito. Me voy a descansar un ratito. No, la verdad que tengo varias reuniones ahora pero ustedes trabajan de sol a sol. ¿Cómo hacen? No hay tiempo que perder. No podemos perder el tiempo. Bueno, muchas gracias, Bruno. Un placer siempre conversar contigo. Realmente da gusto hablar contigo. Así que te agradezco mucho por la invitación y la oportunidad. Bueno, ahí tenés un sándwich. Tenés que comer. Voy a comer mi sándwich antes de ir. Bueno, muchas gracias.